El sector empresarial reacciona ante la crisis diplomática entre Ecuador y México. La Cámara de Industrias y Producción señala en un comunicado que apoya la lucha contra la corrupción y los esfuerzos encaminados a poner fin a la impunidad. Reconocen la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y rechazan el otorgamiento de asilos políticos por fuera del marco de las convenciones internacionales. Además, condenan los pedidos para sancionar económicamente al país, Lenin. Andrea, ya nos acompaña la abogada y politóloga María Paz Hervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción. María Paz, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto saludarle, encantada de estar aquí en Guayaquil. Cuando en un comunicado dicen que reiteran el apoyo a la lucha contra la corrupción y los esfuerzos encaminados a poner fin a la impunidad, ¿qué es lo que están apoyando? Bueno, ciertamente nosotros como sector productivo y en concreto la Cámara de Industrias y Producción hemos asumido este riesgo y esta posición muy frontal de salir también a la vida pública a decir cuando hay estos esfuerzos inmensos, por ejemplo, por parte de la Fiscal General del Estado, de los distintos gobiernos, de las autoridades jurisdiccionales, de poner fin a la impunidad. Es decir, el principal enemigo que tenemos en el país son los actos de corrupción y lo estamos viendo todos los días. En este punto entendemos que es nuestro rol como sociedad civil y como sector productivo pronunciarnos. Existen unas autoridades públicas, autoridades judiciales, pero nosotros sí queremos también levantar la voz y decimos que no vamos a permitir ni vamos a sentarnos a observar cómo ciertos estados, como hemos visto en días pasados a propósito de la crisis, se vuelven los cómplices y los protectores de aquellos que han robado muchísimo y que intentan humillar también a la ciudadanía ecuatoriana. Ahora, nadie niega la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, pero ¿qué pasa con los requisitos para el otorgamiento de asilos? ¿Qué se hace con esa inobservancia a la norma que taxativamente señala que no es una herramienta para delincuentes sentenciados, que no aplica para ellos? Efectivamente, lo que nosotros hemos visto en el caso de México es que se ha vuelto el paraíso para los sentenciados en el Ecuador y para los corruptos y ladrones y estafadores, no solo en términos económicos, sino también que han robado la dignidad y han fallado al pueblo ecuatoriano. Y eso creo que es importante decir, más allá de las decisiones eminentemente políticas. Yo entiendo que hay un pueblo mexicano, un pueblo que es hermano del pueblo ecuatoriano, que se siente igualmente violentado cuando son sus gobiernos o su gobierno en particular el que va a tender a proteger a estos ladrones. Y entonces un poco lo que nosotros hacemos un llamado a la comunidad internacional es que se respete precisamente toda la institución del asilo. No se puede negar que el respeto a la normativa internacional es importante, pero precisamente para que se mantenga vigente el espíritu de esa ley debe defenderse y el espíritu nunca puede ser proteger a delincuentes comunes. ¿Y avisoran ustedes una pronta salida a esta crisis diplomática desde el sector empresarial? Crisis diplomática que está siendo avivada por un sector de la política convertida en activista contra el Ecuador. Nosotros aspiramos a que esta impasse diplomático que es absolutamente bilateral, se resuelva en esa magnitud, en ese nivel. Ese es el lugar donde deben resolverse esas disputas y que esto no permee a la realidad, a la sociedad civil, a pueblos hermanos, donde hay una relación muy potente en términos económicos, en términos culturales, y que creo que nos une la lucha contra la corrupción y los valores democráticos. Ahora bien, usted menciona algo que es absolutamente indignante y es que un expresidente de la República se dedique a desprestigiar a su país y a buscar sanciones. Rechazamos contundentemente que cualquier grupo político intente sacar ventaja de esto y que constituya una traición a la ciudadanía ecuatoriana, lo cual desde el sector productivo rechazamos y condenamos. Cuando usted, María Paz, en sus cuentas de redes sociales personales postea la militancia política transnacional de los grupos delincuenciales, cuando postea eso, ¿a qué se refiere? ¿A quién se refiere? Creo que es precisamente lo que hemos visto, que hay algunos gobiernos que han mal utilizado estas instituciones propias del derecho internacional público para proteger a fines políticos. Y estos aliados políticos, aliados ideológicos que tienen sentencias ejecutoriadas por delitos comunes en un estado, por ejemplo en el Ecuador, mal podrían entenderse como una decisión de derecho internacional público, sino que más bien parecía que responde a las militancias
militancias propias de ciertos grupos de interés, como ya mencionaba previamente el doctor Hernán Pérez Luz, con mucha lucidez, y que creo que son públicos y notorios. Y vemos que entonces ahí se superan las fronteras de los estados y son los intereses ilícitos que están gobernando y que intentan apoderarse de todas las instituciones. Cuando el presidente López Obrador, dice a México se lo respeta, ¿creen ustedes que la crisis se solucione sin llegar a sanciones económicas? O no sé, o hay que... ¿Cuál es la perspectiva? ¿En dónde se tiene uno que parar para observar el futuro de este impasse? Aspiramos que sea así. Vamos a ver, los próximos días son determinantes, las próximas semanas. Yo aspiro a la madurez del sistema internacional y comprender que si bien la vulneración de algunas disposiciones debe traer consecuencias, y es así, pero también ver más allá, ver el espíritu de las normas, ver también la intención de sumarnos todos en la lucha anticorrupción. Yo coincido en que México se respeta. ¿Y quién le dice a la comunidad internacional, a Ecuador también se lo respeta? Este no puede continuar siendo el país de las impunidades, este no puede continuar siendo un país en donde los delincuentes que se han robado millones de dólares se pasean libremente por las calles, y cuando se cansan de pasearse en las calles del país, pues se van a pasear por el mundo entero. ¿Quién le dice eso al mundo? Precisamente, yo creo que somos un pequeño país que estamos luchando con absoluta convicción y valores democráticos contra la impunidad. Y en esa batalla no nos pueden dejar solos, porque precisamente el fenómeno del crimen transnacional nos ocupa a todos. Quiero volver al tema de que a México se lo respeta, y hay muchos conciudadanos mexicanos que se sintieron absolutamente golpeados por la decisión de su gobierno de aupar y de proteger delincuentes. Y creo que al Ecuador también se le respeta, pero sobre todo, bajemos esto a la realidad nacional. Es la ciudadanía lo que importa. Son el montón de ecuatorianos que viven en México, los mexicanos que viven aquí, y las relaciones comerciales que se deben mantener intactas, y la visión de pueblos hermanos que tenemos como fin defender nuestros estados. Dice el comunicado de la Cámara que usted preside, María Paz, que solicitan a los gobiernos de Ecuador y México que a través de un diálogo amistoso y constructivo se solucionen pues las diferencias diplomáticas, ¿no? Es sensatez pura. Pero un diálogo en el que cabe ¿qué? Y se lo pregunto pensando en el planteamiento de Luis Almagro, que habla de volver al estado anterior al del allanamiento. ¿Debe ser entonces un diálogo que contemple todas las opciones, incluida esa? No quiero adelantarme, yo confío mucho en la diplomacia ecuatoriana, en el cuerpo diplomático, los diplomáticos de carrera, y creo que después del boom político que tienen estos encuentros, debe bajarse a los niveles profesionales y explorar todas las posibilidades. Si vamos en este principio de que todo se deshace como se hace, entonces también debería empezarse por negar esa protección que es absolutamente ilegítima y probablemente ilegal a un sentenciado por delitos comunes. Entonces quizás ahí se podría revisar, pero yo creo que lo que nos corresponde es respaldar la lucha contra la corrupción, respaldar las decisiones que se tomen, invocar también a que no se inobserve el derecho internacional público ni las reglas, porque eso definitivamente trae consecuencias y ahora tendremos que asumirlas. A propósito de encuentros, desde ayer los empresarios del país están reunidos aquí en Guayaquil participando de una convención que lleva como nombre Construyendo una Visión País 2024. ¿Qué se diferencia ¿De qué se diferencia esta nueva visión país de la tradicional postura del empresariado, de esa postura que señala o que plantea: nosotros generamos empleo, nosotros pagamos impuestos, nosotros dinamizamos la economía y como hasta por ahí llegamos? ¿Hay algo más después de eso? Definitivamente, y le agradezco el poder también hablar de las cosas positivas. Y algo positivo es precisamente que desde la sociedad civil nosotros entendemos que el Ecuador tiene nuevos desafíos. Y en esa lógica de nuevos desafíos también tenemos que reinventarnos y replantear cuál es nuestro rol. Es un país con profundas diferencias económicas, con el fenómeno de la violencia y con un nuevo elemento que es la corrupción, que nos tiene absolutamente asfixiados. Y nos hemos reunido aquí en la ciudad de Guayaquil, 152 gremios que estamos protegidos dentro del paraguas del Comité Empresarial Ecuatoriano, y decimos, más allá de cumplir con nuestro compromiso de generar empleo, de hacer empresa y de respetar la ley, nuestra pregunta es:
cómo debemos aportar a un desarrollo sostenible del país. Y estamos en esa discusión desde una visión de compromiso con los ODS que están amparados por la Organización de Naciones Unidas, una lucha irrestricta contra la corrupción que también corresponde al sector privado, un respeto a las instituciones, pero además asumir la discusión de mirar el Ecuador a largo plazo. Más allá de la coyuntura, entendemos que desde el sector productivo debemos pensar en políticas públicas de largo plazo de desarrollo, que nos quite el sueño hoy por hoy a los ecuatorianos y a los empresarios. Nos quite el sueño la infancia desnutrida, la infancia sin educación. Y esos temas, aunque para muchos no parezcan empresariales, claro que son ciudadanos y son la clave del desarrollo para un país más productivo. Los primeros a quienes esos temas no les parecían empresariales eran a los empresarios. Entonces, esto necesita definitivamente de un cambio de chip, de entender que no estaban haciendo todo lo que podían hacer, que sí se podía hacer un poco o un mucho más. Sí, no, como en todo ha habido distintas posturas, pero yo también rescato una clase empresarial comprometida con el país. Tengo que poner ejemplos. Sacó adelante durante la pandemia de COVID-19, mostró una lógica de servicio, capacidad de organización, ha liderado proyectos de erradicar la desnutrición crónica infantil y que ahora son políticas de Estado, y también en materia de educación. Siempre hay cómo hacer mejor y esa es la razón por la cual estamos reunidos con mucha esperanza, con mucho entusiasmo y sobre todo con amor por el país. Ese proyecto, esa nueva visión de país desde el plantaje del sector empresarial, se lo determina hoy, ¿no? ¿Hoy está listo eso o es algo que va a tomar, no sé, un proceso de meses? Definitivamente. Yo quiero destacar que esta iniciativa de reunirnos surge bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que nos convocó el año pasado al primer consenso, el consenso de Manta, donde planteamos esos grandes principios. Ahora estamos determinando algunas acciones un año y medio después. Recordemos, esto estaba previsto para enero, pero el Ecuador es así. Los temas de seguridad nos obligaron a postergar. Entonces yo no le quiero dar una fecha porque estamos también a los vaivenes de la coyuntura. Pero esto es un trabajo constante. Esto no inicia una fecha ni termina otra. Esto es un compromiso que nos debe juntar a repensar y asumir nuevos roles y nuevas definiciones. Va a ser parte de la representación gremial. Cuando ustedes piensan en esta nueva visión de país, ¿cómo lo va a sentir la ciudadanía una vez que empiece a desarrollarse, a aplicarse? ¿Podría darnos un ejemplo? Yo creo que es el asumir el compromiso de cómo se hace empresa, y creo que eso ya se siente. Esas empresas responsables, donde la igualdad de género es un elemento que nos importa, donde creemos que debemos fomentar oportunidades para que hombres y mujeres puedan acceder a plazas laborales en las mismas condiciones, cuando entendemos que el derecho de madres y padres de criar niños pequeños debe ser compatible con las horas de trabajo, cuando entendemos que la preocupación por la huella de carbono, por los materiales reciclados, es algo que importa más allá de los números, es un compromiso que asume el empresariado. Y en esa virtud yo creo que estamos a las puertas de una consulta popular donde nosotros también vemos ahí una oportunidad. Y cómo va a sentir la ciudadanía cuando logremos encontrar puntos comunes entre lo público y lo privado. Nosotros desde el sector productivo proponemos eso. ¿Qué esperamos? Que nos acompañe la estructura, por ejemplo, el trabajo por horas, que permita incorporar un dinamismo en el mercado laboral que hoy por hoy la estructura no lo permite, y donde nosotros como sector productivo vamos a apostar porque esta nueva forma de empleo lo que permite es incorporar nuevas plazas de empleo en excelentes condiciones, pero que nos dé una oportunidad para jóvenes, mujeres y tanta gente desempleada. ¿Respaldan solo los temas económicos como el del trabajo por horas y los tratados de inversiones o están por el 100 todo? ¿Perdón? ¿Solamente respaldan los temas económicos, el trabajo por horas y tratados de inversiones, o están por el sí en todas las Nosotros no tenemos una determinación electoral, no vamos a decir ni sí ni no. Nuestro deber es hacer notar las grandes oportunidades históricas que se presentan en esta consulta popular, por ejemplo, el trabajo por horas y, por ejemplo, volver al sistema internacional a través de los mecanismos de incorporación de arbitraje internacional. Entonces, ese es nuestro rol y vamos a hablar desde nuestro campo de acción sin entrar a la política de sí o no, pero está claro que invitamos a la ciudadanía a repensar que una oportunidad de oro como esta no se puede perder porque el Ecuador tiene que adaptarse al mundo. María Paz Gervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias.